Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este programa, Asesoría Legal con Acompañamiento Emocional. Estoy muy contento porque hoy tengo a una invitada que nos va a contar de las emociones que tuvo ella después de su proceso de divorcio y de las emociones que tuvieron sus hijos para que nos comparta sus vivencias y de alguna manera las personas que nos están viendo y escuchando, bueno, puedan aprender de su experiencia para que una de dos, o no la vivan en carne propia, o al contrario, digan, sí, yo quiero vivir esta parte. Entonces, te quiero dar la bienvenida, mi queridísima Janine Aguilar. Platícanos un poquito, para ya entrar en materia, de cómo fue tu divorcio, pero primero platícame de tu relación matrimonial. Hola, hola, buenas tardes. No, muchas gracias, gracias por la invitación, gracias por estar aquí. Y pues sí, esperemos que parte de mi historia le sirva a alguien más. Y pues, ¿qué te platico? Bueno, viví con el papá de mis hijos 17 años de casada. Voy a decir que durante ese matrimonio tuvimos dos hijos. Am, Fue un matrimonio, pues yo lo había considerado bueno dentro de lo que cabe. Ya después del divorcio con psicólogos y todo esto, en terapias estuve viendo que pues sí, no era un divorcio, no había sido un matrimonio pues bueno, ¿no? Que sí, hubo maltrato psicológico, bueno, por lo que ya después fui viendo y conociendo, había pues diferente tipo de maltrato, ¿no? En la familia, ¿Ok? algo que pues no habíamos visto. Entonces sí es algo difícil que digo, ay, bueno, sí es cierto. Creo que ya era momento de, Claro. pues, ¿Y la esta separación. decisión de divorciarse lo tomaron entre los dos o fue de uno de ustedes? Prácticamente fue mía, este, mm, porque bueno, aquí entra el caso de que pues él ya estaba con otra persona. Cuando yo me entero que está con esta persona, le di oportunidad, ¿no? Porque me enteré un mayo. Después de 8 meses, en diciembre, me entero que sigue con ella y por eso fue que, pues, mi arranque, mi enojo fue pues prácticamente correrlo de la casa, ¿no? O sea, decirle que se fuera. Él a un principio no quería, al final se terminó yendo, pero sí fue algo difícil. Inclusive yo lo primero que hice fue hablar con mis hijos y les dije, ¿no? ¿Saben qué? La situación ya está difícil, su papá pues ya no tiene nada que hacer con nosotros. Y como ya habían sabido, ya estaban enterados de la situación, de lo que había pasado anteriormente con la otra señora, pues sí, me dijeron, lo que tú gustes, como tú quieras, mamá, te apoyamos. Siento que una Qué ayuda, edades tenían ellos en ese entonces? siento que fue una ayuda de alguna manera algo diferente, que ya estaban grandes, ya se tenían, pues digamos que se daban cuenta de ciertas cosas. El menor tenía 14 años y el mayor 16, 14 y 16 tenían. Ujú. Entonces ya Ok. eran dos adolescentes. Entonces, podríamos decir que que el detonador de tu divorcio, o sea, la emoción detonadora fue el enojo. Sí, sí, de alguna manera, porque sí, ahora sí que mi enojo fue que le encontré ahí una conversación con esa señora y algo que durante esos 8 meses después de que yo me enteré que estaba con esta persona, que él después durante esos 8 meses me dijo, no, ya no hay nada, ya no hay nada, ya no hay nada, estás loca, ¿no? Me decía, estás loca, porque luego le decía, ¿con quién platicas o con quién estás en el WhatsApp? Y eso, ay, estás loca, me decía. Entonces, yo veo esa conversación, me enojé, o sea, sí hubo un enojo como hasta ira, ¿no? Inclusive él no estaba en casa, él se había ido a trabajar. Entonces ya hasta en la noche que regresó fue que se dio toda pues la discusión, ¿no? Pues vete, o sea, ¿quieres estar con ella? Pues vete, ¿no? Entonces Claro. el correrlo. ¿Tú, de alguna manera, les dijiste a tus hijos o más bien ellos se dieron cuenta de la situación? Ellos se dieron cuenta. ¿Por qué se dieron cuenta? Porque un día su papá de mis hijos
quiso regañar al mayor por una situación de una amiguita, ¿no? Y mi hijo el mayor sí le dijo, o sea, así se la soltó de que, ¿y tú qué me regañas si tú tienes a tu Brenda, ¿no? Así le dijo. Entonces fue donde yo me di cuenta de que dije, pues de alguna manera saben qué está pasando, qué situación estamos pasando, ¿no? De esta otra persona. Entonces, un Claro. día después de ese comentario, mi hijo así me preguntó, dice, ¿qué pasa contigo y mi papá, mamá? Sí anda con esa señora. Y ya fue que, pues le platiqué, ¿no? O sea, lo que yo sabía, hasta donde yo sabía. Me dijo, pues mira, la verdad, no, a mí me da igual lo que hagas, lo que decidas, dice. Si tú decides dejar a mi papá, yo te voy a apoyar, dice. Algo así que fue que él me dijo, pues que la verdad ni siquiera ha sido buen papá. Entonces, lo que tú decidas, mamá. Entonces, ahí fue donde me cayó el 20 de que de alguna manera sabían lo que pasaba, tenían conocimiento de la situación y pues dije, muchos me dijeron, no hables mal de él frente a tus hijos, pero dije, no hablo mal de él, pero saben la situación, conocen todo, ¿no? O sea, ¿qué les puedo mentir o qué les puedo decir de lo que estábamos viviendo en ese momento de que sí estábamos juntos, pero él ya no quería, él seguía con la otra y, o sea, sí fue algo difícil, fue algo difícil para mí. Claro, pero fíjate que acabas de mencionar algo que yo considero extremadamente importante para las personas que nos están viendo y escuchando. Una cosa es decir las cosas como son, o sea, ponerles nombre a las cosas, pero otra cosa es que hables mal. Y te pongo un ejemplo. Una cosa es decir, es que tu papá me fue infiel y entonces estás denotando el hecho y el hecho es, pero no puedes decir, no, es que tu papá es un tal por cual, tal, porque entonces ahí le estás hablando mal de su papá. Entonces tú dices, es que me fue infiel y hasta ahí. Entonces, es importante hacerlo porque muchas personas con tal de no pelear o escuchan, no, es que no tengo que hablar mal del papá, no lo hacen y entonces hasta ocultan muchas veces la situación. Y la verdad, creo que ese tipo de emociones, si no las sacas, tarde o temprano salen. Y luego, ¿a quién crees que le van a reprochar? A ti, porque te van a preguntar, oye mamá, yo te pregunté y tú no me dijiste la verdad. Entonces, creo que esa Ujú. parte es muy interesante, ¿no? Y luego, ¿qué Sí. pasó después de que te dijo, ok, yo te apoyo? Emocionalmente te sentiste apoyada, pero después, ¿qué pasó? Mira, algo que yo tengo es que soy una persona muy emocional, muy emocional, entonces sí, sí me sentí mal, muy difícil situación en cuestión a que inclusive yo lo llegué a pensar así de que, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya no estoy bien con él, ya no estamos bien. Me acaba de dar cuenta de que pues estaba con ella, pero por ejemplo me fui a pensar en mi otro hijo, el menor, ¿no? De que pues su papá era su ídolo, era, o sea, lo máximo para él. Entonces para mí era lo difícil de que, ¿qué hago? ¿Lo dejo sin papá o le sigo dando un mal ejemplo en cuestión a una relación pues que ya no está bien? O sea, ya Y peleábamos poco sana. mucho. Ajá, sí, ya era muy, o sea, ya no estábamos bien. Entonces, sí, en esos meses, sí, yo estaba pensando, llorando por las noches, qué hacía, qué les hace bien a mis hijos, ¿no? Yo decía, ya ni siquiera pensaba en mí, yo decía, ¿qué es mejor para ellos, ¿no? Seguir con él, con un papá así, o definitivamente una separación. Cuando Claro. llega la parte donde veo esos mensajes y de plano el enojo me hace correrlo, los primeros días sí fueron algo difíciles. Lloré y lloré, como mis hijos se iban a la escuela y todo eso, yo me quedaba en casa. Aquí viene también la parte donde pues yo dejé de trabajar para estar con él en el negocio, pues prácticamente me quedé en la calle, ¿no? Económicamente. Entonces para mí fue algo difícil y los primeros días era estar en casa llorando y llorando y llorando y por qué y hasta una de esas que vino por sus cosas, le rogué, ¿no? Que regresara, o sea, y él me dijo despectivamente, no, o sea, ya no, tú me corriste, así nos quedamos. Después pensé, dije, bueno, por algo pasaron las cosas, tenía yo que sufrir ese dolor,
pues sí, esa emoción, ¿no? De tristeza, de vacío, de soledad, de todo eso, para yo darme cuenta de que así tenían que ser las cosas y que era lo mejor, ¿no? Era Claro, mejor estar sin él en casa a que seguir con una relación y dándoles el ejemplo a mis hijos de algo que no se debe de vivir y que no debe de ser con ellos, porque hoy yo aprendí que sí es cierto, es el ejemplo que se les da y que inconscientemente ellos van a buscar ese tipo de relación en un futuro. Entonces, por fue lo supuesto. Y fíjate que... que te felicito por haber pensado lo que pensaste, porque las personas hoy en día no quieren tocar sus emociones. Y con tal de no tocar esas emociones de tristeza, de ira, etcétera, no toman decisiones acertadas, no toman decisiones inteligentes. Entonces, tú, aún sabiendo que estabas sintiendo horrible, dijiste no, porque lo que nos conviene es esto. Y entonces, eso es maravilloso. Pues sí, sí, de alguna manera difícilmente, pero pues tomé la decisión, que fue cuando él no estaba en la casa, se había ido a trabajar, fue cuando le dije que no, no, o sea, no, o sea, ya no, ya, mm, ya era momento de que esa situación la termináramos, de que pues ya él hiciera su vida. Pero aunque hubo un momento en que sí le dije, no, pues regresa, ¿no? Discúlpame. Ya después hoy lo veo y digo, no sé si fue ahí porque fueron días en casa llorando, sin dinero. Él hasta que le metí la pensión fue que empezó a darnos dinero, si no, él no se hizo cargo de nada. Los primeros días fue algo difícil hasta que ya pues tuve que encontrar trabajo pues en una cocina económica, ¿no? Puedo como inicié nuevamente porque pues, yo soy educadora. Después de 10 años de no dedicarme a eso, dije, difícilmente voy a encontrar un trabajo, ¿no? Aparte de que pues son jornadas largas y poca paga. Entonces, encontré un trabajo en una cocina económica de empleada. Entonces, eso también me ayudó el yo entrar a trabajar, el yo despejarme, el yo ya salir, ya no estar encerrada en casa pensando, ¿no? Porque pues sí, soy emocional y nada más se iban mis hijos a la escuela y me la pasaba pensando, ¿por qué? ¿Y por qué se fue con ella? ¿Y por qué estaba con ella? ¿Y por qué se me fue? ¿Por qué ya no quiso conmigo? O sea, así, ¿no? O sea, eran mil cosas de por qué ya no estuvimos bien. Pero yendo a terapia con psicólogos y todo eso, también dije, sí, cierto, había muchas cosas que no estaban bien en la relación y yo lo vi de que le permití muchas faltas de respeto, ¿no? Dentro de la relación, entre juego y cotorreo, pero le permití faltas de respeto, ¿no? Donde él podía hablar de muchachas como de si él estuviera soltero, ¿no? Y estando yo ahí a un ladito. Entonces, dije, bueno, así que algo así de eso fueron detalles de faltas de respeto de él hacia mí durante la relación. Y Claro, poco a pero poco, fíjate, ajá, este punto que tocas de que decidiste, o sea, como tocaste fondo, decidiste salir a buscar trabajo casi casi de lo que fuera con tal de salir adelante. Y eso es lo que hace la diferencia entre un gran hombre o una gran mujer, como tu caso, en donde dices, pues esto es lo que hay, va, ¿para dónde quiero ir? Y esa actitud que toman las personas es la que debemos observar. Y porque quiero que les platiques a las personas que nos están viendo y escuchando, ¿qué emoción sentías de generar tu propio dinero, de no tener que depender económicamente de este señor, independientemente de que te diera una pensión, pero de que tú ya estabas generando y tú ya estabas forjando tu propio camino? ¿Qué sentías en esos días? Por ejemplo, de cuando recibiste tu primer sueldo, pues me imagino que es una emoción muy favorable. sí, 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 ya ahí fue algo bonito cuando yo ya recibo mi sueldo, empiezo a comprar mis cosas, ¿no? Porque te digo, o sea, él no nos dio dinero hasta que yo metí la pensión y eso fue varios meses después de que entre una cosa y otra ya salió la resolución, ¿no?
Ujú. Entonces empecé yo a tener ese dinero, a pagar aquí, la escuela, libros, porque pues sí, ellos seguían en la escuela y de repente el pasaje, y así detalles. Entonces, durante esos meses, inclusive pude llevar a mis hijos de paseo, ¿no? O sea, porque no nada más fue mi sueldo, se dio la oportunidad de una ayuda, que me dieron, y no sé qué otra cosa, y tuve apoyo, ¿no? Entonces, pude pagar ciertas cosas que tenía pendientes yo de pagar, pude sacar gastos de mis hijos, del libro, de una maqueta, de esto, del otro, y de ahí fue que yo, es que soy muy ahorrativa, entonces pude ahorrar un dinero y les dije a mis hijos, ¿saben qué? ¿Desde cuándo yo tenía ganas de que fuéramos a las pirámides de Teotihuacán? Pues me los llevé a las pirámides y a las grutas de Tolantongo, que eran dos salidas, dos paseos que teníamos años planeando con su papá aquí y que por Ujú. una cosa u otra decía, no hay dinero, no alcanza, ay, no podemos, no podemos. Y pues así que en esos meses pude llevar a mis hijos a esos dos paseos que dije, pues ahora sí que ahí fue donde yo dije, pues si yo puedo sola, o sea, Claro, por supuesto. no, Fíjate que esto que comentas es súper inspirador porque no tenemos por qué tirarnos al llanto. Digo, sí, está bien llorar, sacar las emociones, pero permanecer en ellas durante muchos años, durante mucho tiempo, lejos de ser algo bueno, es perjudicial y lo único que estás haciendo es entorpecerte tú mismo, tú misma. Pero miren cómo Janine, de no tener prácticamente nada, a decir, esto lo teníamos planeado y con él o sin él lo vamos a hacer. Y la verdad es que este ejemplo es impresionante porque la vida sigue su curso y las personas que están pasando ahorita por un proceso de divorcio, yo las veo así como con una venda en los ojos y literal, ves todo oscuro, no sabes para dónde jalar. Es más, me imagino que a ti también te pasó. ¿Nunca creíste que ibas a estar en una situación como la que pasaste? no, la verdad no, no, nunca me pasó por la mente llegar a esa parte, ¿no? Donde nos divorciáramos, donde inclusive tuviéramos el encontrarnos, ¿no? En los juzgados y pelear y ver y cuánto te doy y cuánto necesito darte, ¿no? O sea, no, no, la verdad nunca me pensé estar en esta situación. Sí es algo difícil, algo que no se espera, pero a la larga, bueno, al menos yo en mi caso sí dije, creo que fue lo mejor. O sea, no creo, más bien estoy segura que fue lo mejor. Claro, Y pues tenía que pasar cuando, igual sí que fue también algo que vi que dije, fue en su momento, o sea, fue el mejor momento, ¿no? Porque como te digo, mis hijos ya eran adolescentes, tenían conocimiento de las cosas, lo tomaron diferente. Al menor sí le dolió mucho porque fue algo difícil para él el darse cuenta, ¿no? De que sus papás ya no están juntos, ¿no? De que siempre eran juntos claro. y todo bonito y eso fue algo difícil. Pero ya ¿Y cómo después también manejabas tú las ujú. emociones de tu hijo? ¿Se las contenías o dejabas que las sacara? O a lo mejor solicitaste ayuda profesional o platícanos un poquito del Ay, proceso del chiquito. ajá, del chico, sí hablé mucho con él, sí platiqué mucho con él. Sí, algo que aprendí fue eso, ¿no? De no contener las emociones, porque, güey, yo viví mucho tiempo guardándome mis emociones en muchas cuestiones que pasé en la relación con su papá, ¿no? Entonces, cuando llega ese momento, yo sí le puedo platicar con él, comentarle, ¿sabes qué, hijo? Mire, la situación así es difícil. Yo sé que te duele, yo sé que es tu papá, pero ya no podemos estar con él. Este, como ustedes saben, está la otra mujer, él quiere estar allá, entonces no pasa nada. Mi hijo el menor se enojó, sí se enojó, hasta golpeó el suelo, pero ¿Se enojó después contigo o con la situación? con la situación, porque si de repente yo dije, chin, pues está enojado conmigo, no, no, fue con la situación. Y a las pocas horas me lo dijo, ¿sabes qué, mamá? Tienes razón, dice, sí me enojé, pero tienes razón, creo que ya mi papá ya no debe de estar con nosotros. Así me lo dijo y dije, no, pues Wow.
pues y tenía 14 años, ¿me dijiste? sí, 14 años. Wow, la verdad, súper maduro tu hijo. Oye, Sí, y al paso del tiempo, ¿esto hace cuánto tiempo fue? hace ya 5 años y medio. Ok, Ujú. emocionalmente, ¿cómo ves a tus hijos ahora? Ahora sí que al paso del tiempo, ¿cómo los ves? Pues sí, están emocionalmente, yo creo que están muy bien. Em, Ahora sí que algo que he hecho, no hablar mal de su papá, pero las cosas como son, ¿no? Ahora sí que inclusive yo no les digo Claro. las cosas, sino luego ellos son los que me comentan de que, ay, es que mi papá esto, ¿no? Y, ay, mi papá el otro. Y yo, sí, pues, ¿qué te digo? Es tu papá. Entonces, pero los siento tranquilos, los siento pues emocionalmente, siento que están como nivelados, ¿no? Por así decirlo, o sea, están estables, están bien y no están lidiando con pues sí, con la relación de que estamos bien o estamos mal, ¿no? O sea, los siento estables a ellos ahorita. Así Maravilloso. que, Pero fíjense, que todas las personas que nos están viendo y escuchando, algo que acaba de decir Janine, que es súper importante. Yo no hablo mal de él. Fíjense, las personas creen que el divorcio solo es cuando estás en el procedimiento, pero el divorcio tiene, así como hay delitos que son continuados, que tienen efectos en el tiempo, aquí también el divorcio va a tener efectos en el tiempo. Entonces, aunque tengas 5 años de divorciado, no vas a empezar ya a hablar mal y todo porque ya pasaron 5 años. No, 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 para nada. Porque la relación sigue de papá e hijos, mamá e hijos. Entonces, ¿tú qué quieres? Que sufran lo menos posible ellos. Y entonces, muchas veces los padres son los responsables de que estén así los hijos. Pues porque los están poniendo en contra y a la hora que se enfrentan, no que se enfrentan, sino que conviven con el otro, pueden decir, oye, pues no es tan malo como me dice mi mamá. Entonces entran en conflicto. O muchas veces, no me dejarás mentir, Janine, hay personas que seguramente conoces que dicen, no, se tienen que dar cuenta de quién es el papá y yo me voy a encargar de que lo pague hasta sus últimos días. Y dices, wow, qué carga te estás poniendo al hombro, pero no nada más a ti, sino que le estás poniendo esa carga también a tus chiquitos. Entonces, si podemos evitar ese tipo de acciones, pues yo creo que es lo más recomendable. Ahora, platícanos cómo te sientes tú, Janine, a 5 años del divorcio de saber que habías hecho lo correcto, ¿qué emociones te produce la vida actualmente? Pues emocionalmente estoy tranquila, estoy muy bien, la verdad, como te lo comento, les comento. Sí fue difícil, fue algo que no me esperaba, la verdad no me esperaba, pero hoy después de 5 años digo, ¿qué es lo mejor? Fue lo mejor. Ya no era, pues ya no era una buena relación, ¿no? Hoy lo veo. Sí fue difícil, pero no imposible de sacar adelante. No, no fue Maravilloso. imposible, me costó porque inclusive pues sí me costó, como te digo, yo pues soy educadora, ya no ejerzo y después de 10 años pues menos, ¿no? Y hoy en día pues me dicen, pues ya dedícate a lo tuyo, la verdad no, le digo, o sea, sí me encantan los niños y lo que quieras, pero ya es algo difícil que yo voy a poder hacer, entonces, pero ahorita Claro, estoy tranquila y digo, fue su momento, tenía que pasar esa etapa y donde hoy veo que tenía yo que aprender de eso, ¿no? De esa relación. claro, fue una parte de tu vida. Sí, sí, ahora sí que, pues sí, una Maravilloso. y Si que me dejó dos tuvieras, hijos hermosos. si tuvieras la oportunidad de dar un mensaje cortito a todas aquellas mujeres que están viviendo lo que tú viviste, ¿qué les recomendarías como para terminar esta plática? ¿Qué les recomiendo? Desde mi Ujú. vivencia es primero aceptarlo, aceptar que ya la separación es un momento de iniciar esa separación y de luchar, así que no echarle ganas como todo el mundo siempre nos dice, échenle ganas, no, es trabajarlo, es orientarse, es sacarlo inclusive, algo que yo dije, sí, cierto. Muchas veces que vayamos con un psicólogo y platiquemos y saquemos todas esas emociones,
también nos ayuda a que lo saquemos. Entonces, simplemente es eso, aceptarlo, sacarlo y dejarlo ir, ya, o sea, soltarlo y salir adelante, pensar en los hijos, si los hay, o en uno mismo inclusive, ¿no? De estar mejor y las situaciones son Claro. para aprender y ser mejor y estar mejor. Entonces podríamos resumirlo en fluir, dejarse, decir, esto quiero y fluir. Sí, 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 fluirlo, soltarlo y pues vivir el presente y disfrutar el presente. Entonces, eso. Perfecto, mi queridísima Janine. Pues el tiempo se nos está acabando. Me dio mucho gusto platicar contigo. Siempre es reconfortante saber que hay personas guerreras o magas que hacen que las cosas sucedan. Y lo importante es que tienes una vida plena y que tus hijos los ves emocionalmente sanos. Entonces creo que eso no tiene precio. Y me gustaría que las personas que nos están viendo, si tienen algún comentario que hacernos, nos escriban. Para eso estamos, para ir resolviendo este tipo de temas. A mí me encuentran en las redes sociales como abogado Alex Gutiérrez o simplemente Alejandro Gutiérrez. Y entonces ahí nos pueden ver. Háganos comentarios. Si tienen dudas o si tienen algunos temas que les gustaría que tratáramos, pues háganoslo saber para que nos pongamos a preparar esos temas o invitar a expertos que nos ayuden en esto. Mi queridísima Janine, muchísimas gracias, que Dios te bendiga y bueno, pues seguimos en contacto a través de estas redes. Muchísimas Sí, claro que gracias. sí. Gracias, gracias a ti, muchas gracias. Que estén muy bien. Saludos a todos. Gracias. Muchas gracias. Ujú. Hasta luego.